de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen, y la eternidad tus manos las sostienen. Principio y final, el gran yo soy, tú eres. Con autoridad tú reinas para siempre. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado, y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado, y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. No, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención.
Nosotras somos la familia Ovalle González. Y oramos para que Dios esté con cada uno de ustedes en estos momentos de adversidad. Recuerda que con la ayuda de nuestro Señor y obedeciendo el quédate en tu casa, Pronto nos volveremos a ver. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Y renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.
Hola, muy buenos días. Gracias a Dios por un domingo más, un domingo en el cual vemos la gracia de Dios manifestado en sus cuidados, y hoy estamos aquí para alabarle y adorarle. Bienvenidos a la transmisión de Ciudad de Esperanza y Vida Nueva. Qué fabuloso es ver cómo Dios ha proveído todo lo que necesitamos durante esta pandemia, mientras estos momentos difíciles. Cada vez se va acercando el momento de volvernos a ver, cada vez se está acercando el momento de tener nuestros servicios, aunque todavía de una manera diferente, pero gracias a Dios que está llegando esos tiempos. Recuerden que estamos iniciando desde el domingo pasado una serie que tenemos que hablar acerca de los ídolos. Recuerden que hablamos que los ídolos nos separan de Dios, nos separan de su gracia, no nos permiten amar a Dios como Él nos lo pide con todo lo que nosotros somos. Y es por eso que esta serie nos ayuda a detectar cuáles son nuestras luchas y cómo el Evangelio nos ayuda a poder erradicar y quebrar y quitar todos esos ídolos que hay en nuestros corazones. Muchas veces yo he dicho esta frase: no tengo tiempo. Muchas veces yo he escuchado y me han dicho esa frase: no tengo tiempo. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Dios: no tengo tiempo? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios: no puedo sentarme a los pies de Jesús para escucharlo? ¿Qué te impide en ese no tengo tiempo sentarte a los pies de Jesús? ¿Qué te impide ser discipulado? ¿Cuáles son las luchas? ¿Por qué hoy tú puedes decir: no tengo tiempo para sentarme y escuchar acerca del Evangelio, para que eso sea algo bueno? Vimos el domingo pasado que amar a Dios con todo lo que nosotros somos trae grandes beneficios a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos metemos en el plan de Dios que tiene para nosotros. Pero no nos podemos meter en el plan de Dios que tiene para nosotros si tú le dices a Dios: no tengo tiempo. Es importante el discipulado en nuestras vidas, es importante estar a los pies de Jesús, ¿sí?, para escucharlo. Y esta frase es interesante, es la manera en que los discípulos se sentaban en esa época a escuchar a su maestro, a sus pies. Todos estaban sentados ahí escuchando al maestro hablar. Y hoy vamos a hablar acerca de esto: cómo nuestros ídolos nos apartan de ser discipulados, cómo el ídolo nos aparta de ser discipulados. Y quiero que busquemos, por favor, en Lucas 10, de los versículos 38 al 42. La palabra de Dios dice lo siguiente, dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y, acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quiero hacer referencia a este versículo. Dice: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Padre Celestial, gracias te damos por este día, que nos permites entrar en tu gracia, nos permites entrar en tu Evangelio, Señor. Y te pido, Señor, que nos hable a esta hora a nuestros corazones. ¿Qué tenemos, Padre, en nuestras vidas que nos impide acercarnos y estar sentados a tus pies, siendo discipulados, Señor? Háblanos, Padre Celestial, muéstranos. Y después de que nos lo muestres, ayúdanos cómo el Evangelio
Destruye, Padre Celestial, esos ídolos que nos apartan de ti. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy, Señor. Que esa sabiduría, Señor, que proviene de ti y no sabiduría humana. En Cristo Jesús te pido esto. Amén. Amén, amén, amén. Quiero comentarte, un día me tocó ir a platicar con una familia. Recuerdo que esta familia tenía muchos problemas, muchos retos. Una familia muy disfuncional. Los esposos se peleaban mucho, había mucha violencia. Y esto caía mucho sobre sus hijas, sus hijos. Y habían dañado mucho a una de sus hijas. Esta niña no quería a su padre. Tenía un gran reto para amar a su padre y por lo tanto ella no se sentía querida, no se sentía amada en medio de esta familia. Y recuerdo en la plática que tuvimos, yo le dije una frase, le dije, Dios te ama. Quiero que recuerdes que Dios te ama. Cuando ella escucha esta frase, de tener un rostro serio, triste, se le viene una gran sonrisa a su rostro. Y me dice, ¿de veras Dios me ama? Sí, Dios te ama. Y es por eso que estamos aquí, porque Dios te ama. Y es fabuloso para ella haber escuchado esto. De la misma manera es fabuloso para muchos de nosotros cuando nos recuerdan que Dios nos ama. Pero ¿qué pasa cuando a ti te dicen, ¿amas tú a Dios? ¿Qué pasa cuando alguien te viene y te pregunta, ¿cuánto amas a Dios? Ahí cambia todo. Nuestro rostro puede cambiar de una manera a veces a la defensiva. En la Biblia nos relata un pasaje que un discípulo vivió con Jesús. Después de que Jesús resucitó y está reencontrándose con sus discípulos amados, va y platica con Pedro. Recordemos que Pedro le había negado a Jesús. Pedro estaba destrozado. Sin embargo, Jesús, estando allí con su grupo, le dice, ¿me amas más que estos? Qué difícil pregunta para Pedro. Qué difícil pregunta si me la hubiera hecho a mí. Qué difícil pregunta es para ti. ¿Lo amas realmente? ¿Lo amas más que los demás? Quiero que hagas un ejercicio. Pon 5 cosas que te apasionan grandemente, 5 cosas que son una gran bendición de Dios para ti. Enuméralas, puede ser tu casa, puede ser tu carro, tu trabajo, tu carrera, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu equipo favorito, algo que tú te apasione grandemente. Que cuando tú estás con Él, tu cara lo disfruta grandemente. Ahora esta pregunta, imagínate que Jesús está aquí y te pregunta, ¿me amas más que esas cosas? ¿Me amas más que lo que a ti te apasiona? ¿Qué tanto confrontaría a tu corazón esa pregunta? Tal vez tú también le diríamos como Pedro, tú sabes que te amo. Pero la mejor manera de demostrar un amor tiene que ser con hechos. ¿Sí? A través de los hechos es realmente como nosotros, ¿sí?, podemos mostrar cuánto amamos a nuestro Dios. Y recuerda que amar a Dios es lo que Él busca en nosotros. Amarlo sobre todas las cosas porque es algo bueno. Vimos una narrativa, vimos una historia en Lucas 10 acerca de Marta y María. ¿Quiénes son Marta y María? Bueno, quiero que sepa que era una familia de Betania. Tal vez Lucas no lo dice, pero en los otros evangelios nos muestran que era una familia de Betania. ¿Qué más datos tenemos de ellas? Bueno, ellas eran hermanas de Lázaro. ¿Te acuerdas de Lázaro? La persona que Jesús
resucitó de entre los muertos. ¿Quién eran Marta, María y ahora Lázaro? Eran grandes amigos de Jesús. ¿Sí? Eran personas que Jesús quería. ¿Quién era María? ¿Recuerdas a esa mujer que un día lavó los pies de Jesús con perfume y con su pelo lo limpió? Pues esa era María. Y María se sabe también que era parte del grupo de las Marías que acompañaron a Jesús en el proceso de su crucifixión. Ahí estaba. Y posteriormente al ir a la tumba. Era una familia que tenía mucho que ver con Jesús. Una familia que amaba. Pero había grandes retos en ese momento en una de ellas. Y a través de esos retos, Dios nos quiere hablar a nosotros. ¿Me amas más que estos? ¿Cuáles son los ídolos que nos impiden ser discipulados? ¿Cuáles son los ídolos que te impiden a ti que cada martes o cada jueves o los miércoles tú te puedas estar ahí presente para escuchar el Evangelio y tu vida sea cambiada, sea transformada y sea más como Jesús y como consecuencia lo ames? Vamos a ver 3 puntos y vamos a empezar por este punto. Un buen comienzo no lo es todo. Un buen comienzo no lo es todo. Y dice el versículo 38, dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Qué estamos viendo aquí? Qué maravilloso es esto, ¿ah? Dice que Jesús llega a esa ciudad y Marta lo invita a su casa y Jesús acepta ir a su casa. Qué fabuloso para ella. Qué maravilloso que el maestro, esa persona que tenía poco tiempo de haber alimentado a 5,000 personas con unos pequeños panes y unos pececillos, había hecho grandes milagros y que iba rumbo ya a Jerusalén, pudiera estar en su casa. Qué fabuloso. ¿Te acuerdas tú cuando Cristo vino a tu vida? Wow, cuando vino, tocó a tu corazón, dijo, yo quiero morar, quiero estar ahí, y entró. Qué fabuloso, ¿verdad? Eso le llamamos el primer amor, el primer encuentro. Mucha miel, wow, empieza a ocurrir cosas en tu vida, paz, tranquilidad, transformación. Empiezan a venir sus bendiciones a ti, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas ese primer día? Qué fabuloso, ¿no? Qué fabuloso cuando Cristo entró a tu corazón y tú le empezaste a dar un recorrido de tu vida y dijiste, mira, estas son mis heridas, Señor, ayúdame con ellas. Mira, Señor, estos son mis sueños, tómalos. Mira, Señor, estos son las cosas que necesito una pronto ayuda. ¿Te acuerdas cuando le dabas ese recorrido? Mostrándole todo lo que tú eras y todo lo que tú necesitabas. Y tenías esa relación con Dios. Bueno, imagínate a Marta. Tenía esa oportunidad en su vida. ¿Qué estaba? ¿Sí? Estaba Jesús, ¿sí? Entrando en su casa. Qué gran oportunidad de escucharlo, de amarlo, de abrazarlo, de ser discipulados, de ser instruidos. Pero un buen comienzo no lo es todo. Un buen comienzo no lo es todo. Fíjate, un día, y hace muchos años, alguien me invitó a su casa, después de un reencuentro de muchos años de no tener un contacto con esta familia, me invitaron a su casa. Y recuerdo que llegué a su casa, y ellos me mostraron una gran emoción de volvernos a encontrar y que querían platicar qué había pasado en este lapsus de no saber unos del otro. Era antes del Facebook, ahora después del Facebook todo se sabe. Y recuerdo que me atendieron muy bien. Wow, ellos prepararon una carne asada y se esmeraban conmigo, me sentaron en un lugar, me daban mis refrescos, agua, todo lo que necesitaba y veía cómo se estaban esmerando en prepararme una buena carne asada. Y fue fabuloso. Y salí de ahí muy contento, ¿por qué? Por la forma en que me atendieron.
Pero ¿sabes qué? No tuvimos oportunidad de platicar. No tuvimos oportunidad de saber qué había pasado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron más en lo que era atenderme que sentarse a platicar conmigo. Fue como ir a un buen restaurante. Me sentí como que fui a un buen restaurante sin tener que pagar. De esta manera, Marta estaba viviendo su experiencia con Jesús. Un buen comienzo no lo es todo. Tal vez tú creas que venir a la iglesia, sentarte cada domingo, lo es todo. Tal vez tú creas que inclusive conectarte cada vez que tenemos un encuentro con Dios, lo es. No lo es todo, aún hay más. Recuerda que nosotros tenemos grandes luchas dentro de nuestro corazón. Y lo que Jesús quiere es mostrarnos esas luchas para ser transformados, para ser cambiados, para poder amar a Dios sobre todo, pero sobre todo para que tú tengas paz, tranquilidad y el Evangelio domine tu vida. Qué maravilloso es eso. Entonces, esta historia nos está enseñando que un buen comienzo no lo es todo. Vamos a ver el segundo punto. Los ídolos manejan nuestra vida. Los ídolos manejan nuestra vida. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Dile pues que me ayude. Una vez en una empresa, el dueño empezó desde cero y la fue construyendo y fue creciendo grandemente. Él no tenía, es el clásica persona que hace crecer una empresa exitosa sin tener conocimientos de administración, simplemente con su tenacidad y lo que él sabía hacer. Entonces, después de mucho tiempo, alguien le vendió la idea que necesitaba meter a una persona para que le hiciera una reingeniería, para que le ayudara a acomodar muchas cosas dentro de la empresa, procesos y cuánto. Y recuerdo que esta persona se metió en lo que es lo laboral de él. Ella le dijo, usted necesita una agenda. ¿Sí? Usted atiende todo muy desordenado. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle que hay una agenda. De tales horas a tales horas usted va a tener reuniones, de tales horas usted va a tener tiempo para recibir a proveedores, de tales horas usted va a tener tiempo para hacer estas cosas. Y empezó a trabajar esa agenda. Pero esta persona no estaba acostumbrado a eso. ¿Sí? Su liderazgo no era de esa manera y también había un gran reto en la implementación. De tal manera que fue un caos. Y él termina diciendo, una agenda no va a esclavizar mi vida. Yo no quiero estar esclavizado a una agenda. Y paz, echó para atrás todo ese proyecto y también la persona que estaba ahí tuvo que salir. Un ídolo de esa misma manera maneja tu vida. Un ídolo de esa misma manera maneja tu agenda. Un ídolo de esa misma manera, ¿sí?, te va a cansar. Escucha esto, un ídolo, ¿sí?, te esclaviza y un ídolo te lleva al cansancio. Tal vez hoy tú te encuentres ahí, estás cansado de todo. Nada de lo que has logrado te llena y quieres más. Estás afanado por todo, ¿sí? Porque estás esclavizado. Así como Marta. Podemos ver a Marta muy afanosa. ¡Wow! ¿Sí? ¿Por qué Marta tenía ese afán? Jesús estaba ahí en su casa y ella estaba afanada, ¿sí?, con la cena. Ella estaba obsesionada con la cena. Estaba Jesús ahí, mas sin embargo, para ella era más importante quedar bien
Era más importante su imagen, era más importante sus actividades, que Jesús estuviera. Ella se conformaba, ahí está Jesús, ahora lo importante es que yo quede bien con ella, con él. El qué dirán, la cena perfecta, su imagen. Es por eso que ella quería que su hermana le ayudara. Su hermana no estaba sentada ahí y la perjudicaba. ¿Cuántas veces te has sentido así? Te repito, cansado, angustiado, porque nada es suficiente en tu vida. ¿Cuántas veces piensas que los demás te estorban para lo que tú quieres lograr? ¿Cuántas veces a lo mejor vienes aquí a la iglesia y sientes que a lo mejor que la iglesia estuviera en otro lugar, en otras formas, en otras estrategias? Y sientes que tú necesitas más y los demás te pueden estar estorbando. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Por qué quieres que Jesús entre a tu agenda? ¿Por qué quieres que Jesús sea el que sea parte de tu agenda, de tu vida? Porque los ídolos manejan tu agenda. Marta quería que Jesús entrara a su agenda. Y es por eso que decía, si yo le digo a Jesús que María me ayude, él va a hacerle ver que está mal para que venga a ayudarme. Y eso es lo que hace un ídolo en nuestra vida. Nos maneja grandemente. Dice el versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta. Y no es un regaño de esos típicos, a lo mejor de alguien que se molesta por esa pregunta, ¿sí? O por esa orden que Marta quería darle a Jesús de que Él satisfaciera su afán, que Él satisfaciera sus ídolos. Es un Marta, Marta, con esa paciencia, sí, y también con ese amor. ¿Qué le estaba diciendo? ¿No te das cuenta, Marta, que los ídolos han tomado posesión de tu vida? ¿No te das cuenta, Marta, sí, que este estrés, esta amargura que tú tienes hoy en día es producto de la esclavitud que tú tienes a esos ídolos? ¿No te das cuenta que yo estoy aquí y que tú puedes entrar en ese descanso? ¿No te das cuenta que lo que tú necesitas hoy está aquí en tu casa? ¿No te das cuenta que hoy tú puedes ser liberada y puedes tener descanso? ¿No se dan cuenta ustedes que Cristo puede obrar grandemente en tu vida? Tomar tu agenda, dirigir tu agenda y llevarte al verdadero descanso. ¿Cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo trabaja Dios en nuestras vidas? A veces nosotros quisiéramos que fuera esto algo mágico y que con un simple chasquido cambiara como si fuera un TikTok. Me muevo y ya cambié de ropa. Me muevo y ya estoy en otro paso. A veces queremos que Dios actúe así en nuestra vida. Mas sin embargo, Dios ha decidido que es a través del discipulado donde destruimos los ídolos de nuestro corazón, a través de ese discipulado en el Evangelio. Si tú quieres encontrar paz, descanso, tú tienes que entrar en ese discipulado. Como en eso, el punto número 1. Un buen comienzo no lo es todo. ¿Sí? Que Jesús haya entrado a morar a tu vida, ¿sí? Es el comienzo de algo maravilloso, pero el proceso tiene que ver con el discipulado. Dice el versículo 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. El discipulado es un destructor de ídolos, ¿sí? ¿Qué te impide a ti estar así como María hoy? ¿Qué te impide a ti
estar a los pies de Jesús escuchándolo. ¿Sabes? Yo te voy a decir algo. No era una posesión de una mujer en esa época estar a los pies de Jesús. Culturalmente no era bien visto que una mujer estuviera ahí escuchando a Jesús. Era una posición de un hombre. Mas, sin embargo, eso no impidió a María escoger lo mejor para ella. Ni eso, que era algo muy fuerte culturalmente, le impidió a ella hacerlo. ¿Qué te impide a ti hacerlo? ¿Qué te impide una hora de tele, una hora de dormir, ir con los amigos, ir a jugar? ¿Qué te impide a ti? ¿Qué puede ser más fuerte? ¿Sí? Que ese deseo de estar a los pies de Jesús. ¿Cuáles son tus afanes? ¿Sí? ¿Cuál afán tienes tú el día de hoy? ¿Cómo estás como María hoy desesperado? Como Marta, pero desesperado. ¿Sí? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué te está dominando en tu corazón? ¿Por qué no dejas que Jesús llene tu agenda? ¿Por qué no dejas que Jesús lleve tu agenda? ¿Por qué no dejas que Jesús dirija tu vida? ¿Qué te lo impide? ¿Cuáles son las luchas que tienes? Dice el 42, dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué es lo que está diciendo esta narrativa? Que Dios destruye ídolos y te da descanso. Dice, lo que María está haciendo en su vida es algo permanente. El discipulado, cuando llega a tu vida, es algo permanente, es algo que entra y revoluciona y cambia todo lo que es tu mente, tu corazón, y los ídolos empiezan a desaparecer. Es permanente. Por eso María la vemos posteriormente haciendo todas esas cosas que les dije al principio, acompañando a Jesús, estando con Jesús en los peores momentos. Estaba María. ¿Por qué? Porque el discipulado es permanente en nuestras vidas. Marta estaba afanada por alimentar a Jesús. ¡Wow! ¿Sabes? No habían pasado muchos días cuando Jesús había hecho el milagro de alimentar 5,000 personas con unos pequeños panes y unos pocos pececillos. Y Marta estaba afanada con alimentar a Jesús. Tenía esa oportunidad de ser discipulada y escuchada en su casa. Sin embargo, estaba afanada por alimentar a Jesús, teniendo en su casa la persona que podía hacer algo por la cena. Tal vez no eran 5,000 personas los que estaban ahí. La narrativa no nos enseña si los discípulos estaban o no, o nomás estaban ellas, si Lázaro estaba, pero el tamaño de las casas en esa época no nos debe de decir que eran muchas personas. Jesús tenía el poder para hacer algo. Mas, sin embargo, Marta estaba afanada en querer alimentar a Jesús. Mas, sin embargo, estaba dejando a un lado esa gran oportunidad de ser discipulado. El discipulado es importante. El discipulado es gran importancia en tu vida, es de gran importancia en tu vida. El discipulado destruye todo afán y toda esa actividad que te aleja de Cristo, que te aleja de Dios. Si tú quieres hoy en día encontrar la paz y la tranquilidad, deja que Jesús obre en tu vida. Quiero terminar con esto. Vamos a cumplir, creo que
17 años de casados en octubre. Y los primeros 5 años, mi esposa y yo atendimos muy afanosamente los grupos pequeños. ¿Sí? Desde que nos casamos, nuestra casa había grupo pequeño. En la primera etapa aquí en Villas del Poniente, cuando estuvimos en Guadalupe, por ahí atendimos otro acá por Cumbres, no recuerdo esta parte cómo se llamaba, allá en Guadalupe. Luego regresamos otra vez a Villas del Poniente. Y teníamos mucho afán respecto a los grupos pequeños. A veces era muy cansado cuando nos tocaba ser nuestra casa, los caminos después de trabajar y ir a atenderlo era muy cansado. Pero quiero decirte algo respecto a esto. Cuando nosotros tuvimos un reencuentro con el Evangelio, pudimos entender muchas cosas. Una principal, que el hecho que estuviéramos en una actividad dentro de la iglesia y en una actividad muy buena para muchas personas, no significaba que estábamos a los pies de Jesús. ¿Sí? No significaba que nosotros estábamos degustando de su evangelio. No significaba que nosotros estábamos creciendo en conocerlo. Sin embargo, Él permitió destruir ese afán, esos ídolos que teníamos respecto al ministerio. Cuando Él entró a nuestra vida otra vez, reencontrarnos en el evangelio, fue cuando nuestra visión de tener un grupo pequeño cambia a plantar una iglesia. Cuando muchos de nuestros afanes cambian y desaparecen. ¿Sí? Así es lo que hace el evangelio en nuestra vida. Quiero terminar leyéndote esto, lo que dice Mateo 11. Mateo 11, 28 al 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El ídolo te esclaviza, te provoca un cansancio, mas sin embargo Jesús destruye al ídolo y te da descanso. Mas sin embargo hay una palabra clave que dice aquí: tienes que aprender de Él. ¿Y eso qué es? Discipulado. ¿Sí? Yo te animo grandemente, ¿sí?, que permitas que el discipulado sea algo importante dentro de tu vida. Así que, hermanos, si tú deseas tener un buen descanso, ¿cómo puedes dejar que Cristo obre en tu vida? Es aprendiendo de Él. Así que vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor nuestro, cómo tú eres, a través de Cristo Jesús, un destructor de ídolos. Hoy permite, Padre, a mis hermanos y a mí, que a veces somos como Marta, afanosos, Señor, y a veces no tenemos tiempo para ti. Ayúdanos a destruir, Padre, esos afanes, esos ídolos, Señor, y poder entrar en esa parte como María, Señor, estar sentado a los pies tuyos, Señor, que es la mejor parte para nosotros, Señor, que es permanente, Padre Celestial. Te pido que mis hermanos puedan vivirlo, que mis hermanos puedan sentirlo, que mis hermanos puedan tener ese reencuentro con el Evangelio. Y si hoy hay por primera vez una persona que está escuchando de tu palabra, de tu Evangelio, hablando de Cristo, permite que ellos, Señor nuestro, entren al descanso tuyo, Padre Celestial. Gracias, Señor. En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pues ha sido una bendición y un gran gozo dentro de la gracia de Dios estar hoy aquí con ustedes. Cada vez, como hablamos, se acerca más el momento en que nos podemos volver, por lo menos vernos. Pronto tendremos ya a lo mejor servicios, ¿sí? Vamos viendo y confirmando lo que Dios está obrando a través de nuestras autoridades, pero muchas de nuestras
encuentros que Dios que estamos teniendo no desaparecen, van a continuar, ¿sí? Y yo te animo que en esta semana, el martes, miércoles, jueves, los jóvenes el viernes, puedan entrar en ese discipulado. Lo mejor que puede pasar en tu vida. ¿Quieres descanso? Ahí lo hallarás. ¿Quieres certeza? Ahí lo hallarás. ¿Quieres dejar de ser esclavo de tus mortificaciones, de tus afanes? Ahí lo vas a encontrar, porque hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un abrazo y que la bendición y la prosperidad de Dios esté con ustedes en esta semana. Amén. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre.